Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Lorenzo Sigaud Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. En particular, bueno, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andás? Bien, bien, con muchas novedades. Sí, con muchas novedades. Bueno, justamente como hablamos en el primer bloque, hoy el gobierno anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta ampliación, ¿no?, del acuerdo que se había firmado meses atrás. Y también tuvimos novedades importantes en materia monetaria con los anuncios, ¿no?, del flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleri, ¿no? Pero bueno, comencemos con el primer anuncio, con este nuevo acuerdo con el fondo, con esta ampliación del acuerdo original y con el adelantamiento de los desembolsos. ¿Qué te parece justamente esto que se comentó hoy? Bueno, no solo el paquete original aumenta en más de 7.000 millones de dólares, sino que además, sobre todo, creo que se blinda al gobierno de Macri en el sentido que se adelantan, creo que 8.000 millones en lo que resta del 2018 y 11.000 millones en el año que viene. Lo que se pretende, ¿no?, más que nada, es garantizar el cumplimiento de los vencimientos de la deuda pública argentina que hay de acá hasta finales del año que viene, ¿no? Sí, digamos, por ese sentido, a este gobierno en particular, el fondo creo que le ha respondido a Mauricio Macri, las negociaciones han salido bien y creo que esto, por lo menos el riesgo país, en el corto plazo, va a ayudar a estabilizar. Quiero agregar algo, Lorenzo, no recuerdo, por ahí mi memoria me falla, tampoco soy tan grande, ¿no? Pero no recuerdo un anuncio de un acuerdo con el fondo de un ministro de Hacienda, de Economía, flanqueado, ¿no?, por el titular del fondo. Esto... Sí, una señal muy importante. Y bueno, y respaldo, insisto, a este gobierno en particular para que de alguna manera tanto lo que resta de este año como el 2019 lo transcurra con mayor paz, por lo menos en lo financiero, y vamos a ver ahora lo cambiario, que también hay algunas novedades. Bueno, lo cambiario es una nueva invención argentina, ¿no? Porque bueno, justamente se habló mucho en los últimos días de este concepto, ¿no?, de la banda cambiaria, que es una herramienta que se ha utilizado en Argentina, pero esta es una banda cambiaria extraña, distinta, ¿no?, a la que conocemos hasta ahora. ¿Qué te parece? A ver. Bueno, primero, finalmente las metas de inflación, que ya un poco Caputo había de alguna manera, se había apartado de eso, se apartó y se fue a un monetarismo quizás más duro, más puro, base monetaria. Y que la base monetaria, si no escuché mal, que se quede quieta de acá, del promedio de septiembre, de acá, creo que hacia mediados del año que viene. En todo caso, que sea la tasa de interés. Una decisión fuerte, ¿no? Sí, y que sea la tasa de interés que vaya a donde tenga que ir, digamos, de alguna manera. Se controla el agregado monetario, que es el que el Banco Central tiene mayor poder. Y por otro lado, estas bandas bastante amplias, se hablaba de 36, bueno, piso 34, techo 44, móviles, con razón, porque en la Argentina hay inflación, entonces que vayan acompañando, 3% mensual de acá a fin de año, eso es piso. Y sí, lo más extraño fue... Hasta ahí es lo que, bueno, lo que se ha dado en llamar, ¿no?, la crawling peg, ¿no? Sí, con este esquema de bandas. Crawling bands sería. Que se utilizó, ¿no?, en la Argentina en distintos momentos de la historia. No sé si el crawling bands, ¿no? O sea, se utilizó el crawling peg, pero el crawling bands... Es un mix. Sí, es un mix, sí, tal cual. Pero bueno, en definitiva, ibas a mencionar justamente la peculiaridad, ¿no? La peculiaridad es, bueno, primero, que en caso de que se perfore el piso de la banda, en el mejor escenario posible, bueno, el Banco Central va a acumular reservas para evitar eso y eso va a generar un poquito de emisión, pero no hay problema porque... El problema más inminente, ¿no? Claro, ese es porque en todo caso hay una mayor demanda de pesos, no hay problema. Ahora lo interesante es la banda superior. Decía, bueno, finalmente la Argentina o el Banco Central va a poder intervenir como quiere en el mercado cambiario. No, por lo que se le ha puesto un límite bastante claro de 150 millones por día. Una cifra que en contextos de incertidumbre o corrida cambiaria o que lo están pujando al Banco Central parece chica. La verdad que sí. Ahora, Lorenzo, en los últimos días el gobierno, o por lo menos Luis Caputo antes de irse, defendía el techo del 40, ¿no? De 40 mucho el dólar no subió. Esta nueva banda, este nuevo techo de 44, ¿puede hacer que en los próximos días el dólar diga, bueno, o el mercado diga, bueno, si hasta 44 el Banco Central no interviene, compremos hasta que suba a 44? ¿Ves esto posible? Sí, sí. También es cierto que, digo, por la magnitud del paquete, los fondos adicionales, puede generar estabilidad, como se venía viendo las últimas semanas, semana y media, en que el dólar bajó, el riesgo país mejoró. Pero vamos a verlo. Quizás lo que más me preocupa es el escenario. ¿Qué pasa si está cerca del 44? ¿Alcanzan o no los 150 millones
por día. Ese es quizás... Parece muy modesta, ¿no? Porque ese compromiso. Sí, ¿no? el Fondo Monetario insiste con esta idea de una flotación lo más pura posible. Y me parece que en Argentina ese es donde yo veo el mayor riesgo. Y de hecho creo que quizás Caputo a la postre se está yendo porque no terminan de darle al Banco Central la potestad de frenar, en caso de una corrida, los instrumentos. Es que, Lorenzo, digamos lo siguiente, ¿no? O sea, la verdad que lo cierto es que ya 40 es un nivel excesivamente alto, bueno, por ahí no excesivamente, pero es un nivel bastante alto. Y si realmente se pretendía, ¿no?, con la incorporación, ¿no?, de esta banda, darle previsibilidad al mercado, garantizar, ¿no?, ponerle una referencia, un poder de fuego tan exiguo, realmente va a dar esa referencia, va a establecer esa previsibilidad que hoy estamos buscando. No demasiado, justamente porque primero, la primera definición, la banda es bastante más ancha, incluso vos mencionabas 40 el techo que hablaba Caputo, bueno, ahora ya es 44 y además se va a ajustar todos los meses el 3% de acá a fin de año y después quizás lo más raro de todo esto me parece que si hay que intervenir, hay que intervenir. O sea, si pasa 44 o el día de mañana el techo que sea, hay que poder intervenir. Así sucedía en las bandas clásicas, sí, ¿no? Y eso no está claro y eso le quita fuerza. Insisto, esta idea del Fondo Monetario de no intervenir o intervenir lo menos posible, me parece que para la Argentina... Bueno, el gobierno intentó hacer algo parecido con el esquema este de subastas, ¿no? Que dijo, bueno, iban a hacer 100 millones, después 75, y de repente tenías un día muy malo y te salía a vender 200 o 300, y lo que había dicho que iba a subastar mínimo, de repente quedaba en la nada porque el mercado lo forzaba a vender más. Quizás pueda pasar algo parecido, ¿no? El día que tengas una corrida, dijiste 150, pero tengas que vender 300, 400 para frenarlo. Claro, lo que digo es por qué te atás las manos antes. ¿Por qué te atás las manos antes de sí, vas a intervenir con lo que sea necesario, punto? Y me parece que se termina la discusión. Así porque el Banco Central, claro, ¿no?, los sistemas de bandas cambiarias. Sí, ¿no? sí, y esta idea es muy del fondo, de la subasta ordenadita, preanunciada, que me parece que para la Argentina, digo, acá realmente no importa ya la tasa, los argentinos tienen que ver los dólares constantes y sonantes, me parece que se queda un poco corto y... Digo, me parece que no termina de cerrar en ese sentido, porque sigue abriendo un riesgo. Quizás el riesgo es más acotado ahora después de este paquete, más dólares, etcétera. Pero quizás innecesario haber tomado ese riesgo. Yo lo hubiese cerrado más por el lado de el techo es el techo y el Banco Central interviene. Sí, la pregunta es esa, ¿para qué poner la banda si después no vas a defender esa banda con la suficiente determinación? Es lo que me queda. Y creo que queda claro ahí también un poco la idea del fondo de que no te voy a prestar los dólares para que vos salgas a defender el tipo de cambio, ¿no? Los dólares serán para estabilidad macroeconómica, para no caer en default, para pagar la deuda, pero no para defender un tipo de cambio que es una idea que nunca, digamos, pegó fuerte en el staff del fondo, ¿no? Pero ni chicha ni limonada. Y me da la sensación de que Caputo no pudo, intentó mostrar cómo interviniendo más discrecionalmente se podía contener un evento de corrida cambiaria y sin embargo el fondo no fue permeable y terminamos con esto que es medio un híbrido y esta sensación de que pones un techo pero es un techo medio endeble. Pero bueno, justamente sin entrar en los detalles, como para ir cerrando el bloque, ¿no? ¿Tus expectativas son positivas, sin entrar en los detalles entonces del acuerdo? Bueno, creo que la Argentina después de este acuerdo sale más fortalecida y realmente le han dado una vida más al gobierno de Cambiemos. Sí me preocupa haber tomado quizás este riesgo innecesario. Digo, si hay un techo, que sea un techo en serio y que el Banco Central pueda intervenir todo lo que quiera, simplemente para que nunca la cotización se acerque a ese techo, para mostrar mayor poder de fuego. Eso es quizás el pendiente. Pero en términos positivos, en generales creo que es positivo. Muy bien, Lorenzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Lorenzo Sigao Gravina sobre los importantes anuncios que se hicieron en el transcurso del día de hoy, que esperemos lleven tranquilidad al mercado financiero argentino. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.